Todos los libros a continuación descritos se encuentran disponibles en librerías a nivel mundial. Existen versiones al inglés de estos textos que se encuentran en la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Los siguientes textos van desde la ficción a la ciencia ficción. En ellos se tratan además temas orientalistas, relacionados a culturas semitas, egipcias, babilónicas y sumerias. Todo esto en un marco de escatología cristiana, entendiéndose por esto como literatura de revelación o apocalíptica, espiritismo, gematria, cábala, pero en un marco donde la inteligencia artificial, los algoritmos y los fallos que estos tienen, juegan un papel preponderante. Suena loco, ¿verdad? Sonará aún más cuando sepan que esta saga se desarrolla en la ciudad de Guayaquil. Yo soy Juan Quiñónez Albán. Y todo lo que verán a continuación es ficción resultante de mi gran imaginación. La realidad no supera a la ficción para con estos textos. Así que, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Libro 1, el Apocalipsis según Joshua. Entendiéndose a la palabra Apocalipsis como revelación, en este texto el hallazgo de una palabra por medio de la gematria hebrea abre una brecha entre el mundo espiritual y el material. Una brecha sutil e imperceptible. El protagonista es Joshua Torres, un joven de 14 a 16 años. Se pueden remarcar dos ideas importantes entre este libro y el tema que tratamos. 1. Algo que Joshua no sabe, puede controlar el algoritmo de un traductor en línea, mostrándole una traducción errónea. 2. La traducción errónea, al derivar de un mal uso de la gematria, expone a Joshua a intensas pesadillas y una serie de eventos de tipo paranormal. En principio una palabra pronunciada como Soses se traduce en el nombre, Lucius, en latín, de forma errónea. Luego en una segunda revisión la misma palabra ya no aparece como Lucius, sino que se traduce en Chus, asimismo en latín. Chus puede significar el nombre de una ciudad en Babilonia o hacer callar a alguien en inglés. Esta parte del libro no es tanta ficción, tiene partes de realidad, ya que el algoritmo busca en una traducción algún equivalente para palabras erróneas. Escuchemos una breve sinopsis del libro. Le comenté a Virginia un día, de que debíamos descubrir qué había más allá del número aquel. Asintiendo, me indicó que algo sabía, puesto que su padre era de la Orden Rosacruz. Y que dentro de su conocimiento lo que me podía decir era que, no solo era 666 el número, sino que otros investigadores decían que podría ser 616. Con el nombre de Nerón César copiado en mi portapapeles, lo puse en la calculadora de gematria online, y me dio el número aquel. Yo era católico en aquel entonces, bueno, de hecho siempre lo he sido, y lo sigo siendo, así que me dije a mí mismo, ¿y si basándome en el tetragramatón obtengo 4 letras en hebreo que me dieran el número aquel? Encontré la siguiente combinación. Sim igual a 300, Samej igual a 60, Bab igual a 6, Sim más Samej más Bab igual a, el número aquel. Puse esos 4 caracteres hebreos en el traductor web, e hice una traducción del hebreo al latín. La traducción me arrojó la frase de la interjección del silencio. Esto no tiene el más mínimo sentido, pensé. Le voy a cambiar el orden a las letras, al cambiar el orden de las letras su gematria o sea valor numérico no cambia, y obtendré otra palabra al traducir. Cambié el orden y me apareció la frase, shush. ¿Qué shush? Me dije, no tiene sentido shush, ese es el gesto del silencio en inglés. No hace referencia a persona alguna, pensé. En Quora, que es una aplicación de preguntas y respuestas, aquel día encontré a un rabino y le solicité de favor a través de un post que me indique cuál es el significado de la palabra aquella, y, si esta era hebreo o arameo. El rabino me respondió, Soses, la palabra aquella, no la conozco, se asemeja un poco a la palabra de la festividad Shushan Purim, pero no le veo sentido alguno. Quizás es algún acrónimo usado con las iniciales de algún nombre. Esto es algo común en los usuarios de internet, me respondió. Ok, gracias, le dije, y dejé eso ahí por esa tarde. Entrada la noche soñé que un hombre barbado de cabello negro y como de alrededor de unos 45 años se encontraba dando una clase. El hombre se parecía a Judas de una de las películas de Jesús que siempre pasan en Semana Santa. El tipo en mi sueño, y vestido con el atuendo como de la película nos dice a la clase, Pedro es a Jesús lo que Judas es al anticristo. Hace una pausa y no termina la oración. Quienes estábamos en la clase tampoco respondimos nada, pero en mi mente entendí que hacía referencia al demonio. De pronto en mi sueño veo gente corriendo, estoy en una maratón.
Y, la persona que iba delante de mí saca un cuchillo e intenta asesinar a quien va delante de él en ese momento. Al ver eso me detengo súbitamente y de repente aparece ante mí una especie de Lucius Malfoy. Y me dice, todo esto es por culpa del juez de la causa justa. Y él me mira de forma burlesca al verme asombrado y desconcertado, y dice, es el anatemismo. En ese momento me despierto, no entendí nada de lo que pasó, sin embargo sentí, que quizás toqué la sensibilidad de algún ser del bajo astral, luego de hablar con otras personas acerca de mi pseudo descubrimiento. Habían pasado los años y ya tenía yo un título universitario en ingeniería de procesos y me encontraba trabajando en una fábrica de alimentos. Me casé con mi amada Bianca, con quien tenemos 2 hermosas nenas, mi hermano James también va bien y justo en este año, ya está a punto de terminar el colegio. Un día en mi trabajo, las áreas estaban en limpieza radical, y yo había terminado de llenar la documentación de los lotes manufacturados. Estando así recordé la frase aquella de mi sueño con el cosplay de Lucius Malfoy que se me apareció en mi juventud, y retumbaba en mi mente la frase, todo esto es por culpa del juez de la causa justa, inserte aquí mirada burlesca como denotando exceso de sapiencia ante mi desconocimiento. Es el anatemismo, esta palabra, anatemismo, me era ajena. Entré al buscador en línea en mi lugar de trabajo, y encontré un libro de magia del caos, desconozco qué es eso, para serles sincero, y dicho libro identificaba al anatemismo con la autodestrucción del individuo. Es decir que el cosplay de Lucius Malfoy me estaba diciendo que la autodestrucción, anatemismo, es culpa del juez de la causa justa, quizás una referencia a Dios Padre. Comprendí entonces que quizás era el anticristo quien se me manifestó, o un emisario posiblemente. Lo cual me pareció algo ridículo. ¿Qué tengo yo, por encima de los padres de la iglesia, como para despertar el interés de este ser? Me pareció más bien sugestión mía, así que dejé pasarlo por alto. El apocalipsis según Yehó. Aconteció durante mis vacaciones anuales que experimentaba largos periodos de sueño. Asumía yo que se trataba por el cansancio de un trabajo rotativo. Con mis hijas donde mi suegra trataba de pasar el tiempo anotando lo que más pudiere una serie de sueños que a mí vinieron. Y a esta parte de la obra le llamaré, el Apocalipsis según Yehó. Estando dormido vino a mi mente una voz de un hombre que retumbaba con un fuerte eco. Yo soy Yehó, exclamó, y vengo a ti con un mensaje desde lo más alto. Porque son muchos los rostros que máscaras y disfraces usan. Pero al final la verdad prima por sobre cualquier ilusión. Y es que no hay entre cielo y tierra nada oculto, y todo velo al final ha de ser develado. No hay palabra que sea eterna, a menos que ésta venga directamente del Creador. Escucha pues, las proclamas de Yehó. Proclama 15 a la 17. Júpiter, al Io Pater no le rindas culto, mucho menos veneración. Aquel que se hace llamar Júpiter o Zeus es solo un disfraz del mismo arquetipo y no pasa de ser una infiltración. Y es que sabios y lingüistas, esto que te comparto ya lo conocían, sin embargo ellos renegaron de Dios. Porque el día, Dieu, Zeus, sol brillante, fueron términos creados en sus mentes y entre reuniones y conspiraciones, solo buscaron generar usurpación. Sin embargo Zeus ha quedado relegado, y no es más que una deidad a quien nunca le alcanzarán a altura de sus letras como para ser llamado Dios. Y es que los sabios y lingüistas motivados por el falso sol, transgredieron el nombre de Dios. Cambiaron la I por J y esto lo hicieron exaltándose a ellos mismos, y en franca burla de la sabiduría del Señor. Fueron corrompidos por su egocentrismo para rendirle pleitesía a su falsa deidad el Jove Padre, Pater, Jovis Pater, o falso Padre Creador. Jovis Peter, Jubis Peter, Júpiter, son nombres de usurpación. Buscaron sincretizar a Hashem con Zeus, burlándose y haciendo mofa del nombre de Dios. Por eso has sido elegido tú, Joshua, ya que el que busca encuentra. Y en tu mente tienes el sueño de un mundo en donde impere el amor. Procedió mi señor Yehó a guardar silencio. Luego de eso, me dio un mensaje que no alcancé a escuchar. Y desperté.